Romanos capítulo 12, en los versículos 1 y 2 nada más. Nada más. Son dos versículos y quiero que meditemos algunas cosas importantes en estos versículos. Dice la palabra del Señor. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leerlo en la otra versión porque mientras más versiones lo leemos, un poquito más entendible se vuelve. Esta es la versión lenguaje actual que dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Ya no vivan, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Palabra de Dios en esta lo leímos en dos versiones y vamos a meditar sobre ello y vamos a basarnos en la versión 60. Cuando dice en el versículo, aquí hay un reto, esta palabra, esta porción nos presenta un reto. En primer lugar, dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos. De alguna manera, dice en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Pero luego el segundo mandato es: no os conforméis a este siglo. Luego dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amados oyentes, a veces es muy difícil saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. A veces nos enredamos y a veces nos equivocamos y pensamos que esto o aquello es la voluntad de Dios. Sin embargo, a veces nos equivocamos porque no es la voluntad de Dios. A lo mejor no era lo que Dios quería con nosotros o para nosotros. Sin embargo, elegimos y elegimos mal, decidimos y decidimos mal. Porque a veces pensamos que ese es lo correcto y resulta que Dios quiere otra cosa para nosotros. Entonces, ¿cuál es el tip? ¿Cuál es el secreto entonces para poder entender cuál es la voluntad de Dios? A veces esto cuesta, a veces esto tiene un proceso y ese proceso se llama transformar. Ese proceso se llama transformación. En otra versión, en la versión que leímos, dice cambien de manera de ser y de pensar. La palabra transformar es cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Entonces aquí encontramos algo muy importante, el cambio. Para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para con nosotros, es necesario tratar de cambiar nuestra forma de ser, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. A veces que queremos entender el propósito, el plan de Dios, pero no estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Él, a cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de ser. A veces nuestro mal carácter, nuestro mal genio, a veces nuestros malos pensamientos. Y encima de eso queremos entender qué es lo que Dios quiere y no funcionan las cosas de esta manera. Por eso dice en el griego, esta porción, dice, estén siendo amoldados, sino transformados. Ahora, en el versículo 2 encontramos esta palabra. Dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Ahora, en el griego, esta palabra es conformarse en este siglo, es amoldarse a la época en el cual vivimos. Mire, están estas prácticas, estas cosas actualmente que son lo que le llamamos la moda, o las nuevas costumbres, o las nuevas cosas que se influyen en este mundo, y nosotros queremos adaptarnos a esas cosas aparentemente buenas, obviamente. Pero cuando esas cosas rompen nuestra identidad con Dios,
Cuando esas cosas rompen nuestra identidad con Cristo y compromete nuestros principios, nuestros valores, principios bíblicos, en ese momento son cosas que van en contra y nosotros no podemos amoldarnos a ello. Nosotros tenemos que aprender a distinguir qué es lo que realmente va con nosotros y qué es lo que no va con nosotros. Sobre todo cuando usted y yo leemos la palabra y nos damos cuenta que hay cosas que están a la moda, que hay cosas que a veces nos atraen, y el simple hecho de ser atractivo o bueno no significa que sea lo correcto, no significa que sea la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos inmersos en esas situaciones, cuando nosotros nos amoldamos a ello, por ejemplo, actualmente está todo de moda lo que es todos los movimientos, la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver la liberación femenina, tiene que ver lo que es la omisión del patriarcado, todas esas cosas, aparentemente son buenas, pero no son lo correcto delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a no amoldarnos a ello. La palabra en griego es la palabra amoldarse, o sea, no conformarnos lo que sucede en la actualidad. No adaptarnos a ellos, no amoldarnos a ellos, sino tenemos que ser transformados a la renovación de la mente hacia adentro, según el texto griego, es esa renovación de mente hacia adentro, o sea, todo el cambio entra en el pensamiento, en la mente, hacia el corazón. El corazón lo produce, lo hace acción. Si nosotros sentimos algo, tuvo que pasar primero por la mente. Y la mente es el filtro donde pasa toda la información, todo lo que miran nuestros ojos, todo lo que captura nuestro cerebro. Y la mente lo procesa y lo pasa al corazón. Y cuando llega al corazón, el corazón lo asienta. ¿Por qué? Porque la mente ya lo aprobó. Entonces, cuando llega al corazón, el corazón lo convierte en acción. Y decimos, pero ¿por qué hice este? ¿Por qué hizo el otro? Porque ya lo habías pensado. Ya había pasado por el filtro de tu mente, de tu pensamiento. Entonces, este versículo está hablando de la renovación, transformar la mente. Aquí está el secreto de lo que la palabra del Señor dice. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, en el versículo 12 encontramos esta parte de este versículo, esta palabra que se traduce en voluntad. Pero dice en el griego original, donde dice, para que nosotros podamos comprobar qué es lo que Dios quiere o lo que Dios desea. Y los deseos de Dios son buenos y completos. Aquí encontramos esta parte de la escritura donde dice que el deseo de Dios es bueno y es completo. O sea, lo que Dios desea para nosotros no es cosa mala, no es cosa incompleta. Lo que Dios busca siempre en nosotros es algo bueno. Amados amigos, amados hermanos, necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de percibir las cosas. Empezamos a controlar desde la mente qué es lo que percibe, qué es lo que entra en nuestros pensamientos. Y antes de eso, para que eso pueda llegar al corazón, perdón, antes de que algo llegue al corazón, tenemos que primero procesarlo en nuestro pensamiento para que cuando el corazón lo reciba, lo convierta en acción y esa acción es buena. Y nunca podemos entender cuál es la voluntad de Dios si primero no comenzamos por transformar nuestros pensamientos. Amados amigos, amados hermanos, es importante, porque dice la palabra del Señor, ¿cómo es la voluntad de Dios? Claro que la voluntad de Dios, dice el versículo aquí, es agradable y perfecta, cae bien, es satisfactorio, trae medicina al alma, nos sentimos bien ¿cuántas veces cuando usted decide dentro de la voluntad de Dios y se siente bien, se siente animado, se siente contento, porque sabe que hizo algo que estuvo dentro de la voluntad de Dios? Pero ¿cuántas veces hacemos cosas que después nos sentimos culpables?
¿A poco no? Muchas veces hacemos cosas que a veces nos sentimos culpables después de lo que hicimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos está diciendo, no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere, no es el deseo de Dios. Lo hiciste a tu manera, lo hiciste. Entonces empieza a redarguirnos poco a poco, nos empezamos a sentirnos mal y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me siento de esa manera si estoy haciendo esto? Simplemente porque no lo hicimos de la manera correcta. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros descubrimos la voluntad de Dios, primeramente tuvimos que haber cambiado, transformado, renovado nuestra mente para poder abrir nuestro corazón a ese mensaje, a ese propósito, y después lo llevamos a la acción y nos damos cuenta que fue lo correcto que hicimos. A veces nos equivocamos y es cierto. Muchas veces cometemos errores y pecados y cuantas cosas. Pero tenemos la oportunidad de cambiar nuestra mente y eso tiene que ser una labor nuestra. Claro que Dios está para ayudarnos, pero dice el apóstol Pablo, ustedes tienen que transformarse. O sea, Dios no te obliga a pensar, no te obliga a controlar tu mente. Tú tienes que empezar a transformar tu mente para que pueda. O sea, la voluntad de Dios ahí está. Está esperando. Y somos nosotros los que decidimos si transformar nuestra mente o seguir como estamos. O sea, la voluntad de Dios ahí está. Somos nosotros que debemos de tomar la iniciativa de no conformarnos, no amoldarnos a este mundo y buscar cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y después de eso viene lo demás, es descubrir la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Espero que esta palabra haya sido buena para nosotros y es importante que cada quien podamos entender que hay algo que Dios tiene para nosotros y espera de nosotros. Y ese algo es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y transformar nuestro pensamiento para entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga en esta tarde y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y la vida de todos los que nos sintonizan en esta hermosa tarde.